Una doctora especialista en cardiología servía mesas en un restaurante de Polanco para pagar sus deudas estudiantiles, hasta que un infarto en pleno servicio cambió su vida para siempre. Doctor Alejandra Vázquez tenía las manos temblorosas mientras balanceaba 3 platos de carne asada en el brazo izquierdo y 2 copas de vino tinto en la mano derecha. El uniforme negro del restaurante El Patio Mexicano le quedaba 2 tallas más grande, ocultando los 8 años de estudio de medicina que había completado apenas 6 meses antes en la Universidad Nacional Autónoma de México. A los 29 años, Alejandra había pasado de ser la estudiante más brillante de su generación de cardiología a ser mesera de tiempo completo en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. La ironía no se le escapaba. Durante el día salvaba vidas en teoría. Durante la noche servía platos que probablemente las ponían en riesgo. Mesa 12, orden completa, murmuró para sí misma mientras se acercaba a la mesa donde 4 ejecutivos discutían animadamente sobre fusiones empresariales. Sus zapatos de trabajo, baratos y ya desgastados, hacían un ruido molesto contra el piso de mármol del elegante restaurante. «Disculpe, señorita», dijo uno de los comensales, un hombre de unos 55 años con traje gris carbón. «¿Podría traer más pan? Y asegúrese de que esté caliente esta vez». El tono era condescendiente, como si estuviera hablando con alguien incapaz de entender instrucciones básicas. «Por supuesto, señor. Enseguida se lo traigo». Alejandra mantuvo la sonrisa profesional que había perfeccionado durante los últimos 6 meses. Era la misma sonrisa que usaba con pacientes difíciles durante sus rotaciones médicas, solo que ahora la usaba para tolerar la condescendencia de clientes que ganaban en una semana lo que ella necesitaba 6 meses para reunir. La realidad era brutal, pero simple. Alejandra había terminado la carrera de medicina con una deuda estudiantil de 800,000 pesos. Su familia, de clase media trabajadora en Guadalajara, había sacrificado todo para apoyar su sueño de convertirse en doctora. Su padre, mecánico, había trabajado turnos dobles durante 8 años. Su madre había limpiado casas los fines de semana. Cuando finalmente se graduó con honores y especialización en cardiología, Alejandra descubrió una realidad que ningún profesor había mencionado. Conseguir una plaza en el sistema de salud público requería años de espera y conexiones políticas que ella no tenía. Los hospitales privados querían médicos con experiencia previa y preferiblemente con apellidos reconocidos o recomendaciones de otros doctores establecidos. «El problema no es tu competencia, Alejandra», le había dicho el doctor Mendoza, jefe de cardiología en el hospital ABC, durante una entrevista 3 meses atrás. «Es que necesitamos a alguien que pueda traer pacientes privados. La medicina privada es un negocio, no solo una vocación». Esa frase la había perseguido durante semanas. 8 años de estudio, noches sin dormir, sacrificios familiares, todo reducido a «necesitamos a alguien que traiga clientes». Mientras servía la mesa 12, Alejandra calculó mentalmente sus finanzas. El sueldo de mesera le daba 8,000 pesos al mes, más propinas, que en un buen mes podían sumar otros 4,000 pesos. Con 12,000 pesos mensuales, pagaba 6,000 de renta de un departamento diminuto en la Doctores, 2,000 de comida, 1,500 de transporte, y enviaba 2,000 a sus padres para ayudar con los gastos que habían acumulado apoyándola. Eso la dejaba con 500 pesos al mes para emergencias, ropa y cualquier esperanza de pagar su deuda estudiantil. A ese ritmo, necesitaría 133 años para saldar lo que debía. «Alejandra, mesa 8 necesita atención», gritó Roberto, el gerente del restaurante, desde detrás de la barra. Era un hombre de 45 años que había dejado de disimular su frustración
por tener empleados sobrecalificados, que claramente no planeaban quedarse mucho tiempo. La mesa 8 estaba ocupada por una pareja de mediana edad. El hombre, de unos 60 años, vestía un traje de lino beige que gritaba dinero discreto. Su esposa, elegante con un vestido azul marino, revisaba el menú con la concentración de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes. «Buenas noches». Alejandra se acercó con su sonrisa profesional. «Soy Alejandra y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para empezar?» «Una botella de su mejor vino tinto», dijo el hombre sin mirar el menú. «Y ella tomará agua mineral con gas». Su esposa asintió distraídamente, aún concentrada en las opciones de comida. «Excelente elección, señor. ¿Prefieren que les dé unos minutos para revisar el menú o ya tienen alguna idea de lo que les gustaría ordenar?» «Denos 10 minutos», respondió la mujer, finalmente levantando la vista. Había algo en su expresión, una inteligencia aguda en sus ojos que Alejandra reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en los médicos más experimentados durante su residencia. Alejandra se alejó para buscar la botella de vino, pero algo en esa mesa la intrigaba. No podía identificar exactamente qué era, pero había una energía diferente, menos frívola que la mayoría de los clientes del restaurante. Mientras descorchaba la botella de Cabernet Sauvignon 2018, pensó en la conversación que había tenido esa mañana con su madre por teléfono. «Mija, tu papá está preocupado», había dicho su madre con esa voz que usaba cuando trataba de sonar casual, pero estaba profundamente angustiada. «Ha estado preguntando cuándo vas a conseguir trabajo como doctora. No entiende por qué sigues en el restaurante». La verdad era que Alejandra tampoco lo entendía completamente. Había enviado 147 currículums en 6 meses. Había ido a 23 entrevistas. Había rogado. Había usado cada contacto que había hecho durante la universidad. Había aplicado a posiciones en clínicas rurales que pagaban menos que su trabajo actual de mesera. Siempre la misma respuesta: «No tenemos presupuesto para contratar ahora. Necesitamos a alguien con más experiencia. Te llamaremos si algo cambia». Lo que más le dolía era la mirada de lástima en los ojos de sus antiguos compañeros de universidad. Los pocos que habían conseguido empleos médicos la veían con una mezcla de compasión e incomodidad, como si su fracaso fuera contagioso. Doctor Vázquez, trabajando de mesera, había escuchado susurrar a una antigua compañera en el elevador del Hospital General la semana pasada. ¡Qué tristeza! Tan inteligente que era. Regresó a la mesa 8 con la botella de vino y las copas en una bandeja de plata. El ritual de servir vino en un restaurante de lujo era algo que había dominado completamente, aunque le parecía absurdamente ceremonioso comparado con insertar catéteres cardíacos o interpretar electrocardiogramas. «Permítanme servirles una pequeña muestra», dijo, vertiendo una cantidad minúscula en la copa del hombre. Él la probó, asintió con aprobación y Alejandra procedió a llenar ambas copas. «¿Han decidido qué les gustaría ordenar?», preguntó, sacando su libreta del bolsillo del delantal. «Yo voy a querer el ribeye término medio con puré de papa y espárragos», dijo el hombre. «¿Y tú, Carmen?» «El pescado a la veracruzana, por favor», respondió la mujer. «Pero tengo una pregunta. ¿El pescado es fresco? Mi esposo tiene problemas cardíacos y el sodio en pescado congelado no le conviene». Alejandra sintió algo parecido a una descarga eléctrica. Sin pensarlo, respondió automáticamente: «El pescado llegó esta mañana del Golfo, señora. Pero si su esposo tiene problemas cardíacos, también debería considerar que el ribeye tiene un alto contenido de grasas saturadas. Podría recomendar el salmón a la plancha con limón, que tiene omega 3 beneficiosos para la salud cardiovascular». El silencio que siguió fue absoluto.
La pareja la miraba con una expresión de sorpresa total. Alejandra se dio cuenta de que había cometido un error enorme. Los meseros no daban consejos médicos. Los meseros no sabían sobre grasas saturadas y omega 3. Los meseros tomaban órdenes y se mantenían invisibles. Perdón, tartamudeó Alejandra sintiendo el rostro calentarse. No quise, es solo que... ¿Eres estudiante de medicina?, preguntó la mujer, interrumpiendo las disculpas de Alejandra. No, señora. Soy doctora, especialista en cardiología, pero ahora trabajo aquí. La confesión salió como una avalancha, palabras que había mantenido cuidadosamente separadas de su trabajo como mesera. El hombre y la mujer intercambiaron una mirada cargada de significado. Había algo en sus expresiones que Alejandra no podía interpretar, pero definitivamente no era la lástima condescendiente a la que se había acostumbrado. ¿Doctora en cardiología trabajando de mesera?, el hombre preguntó, pero no había burla en su voz. Había curiosidad genuina. Eso es inusual. Las plazas médicas están muy competidas, Alejandra respondió, tratando de mantener algo de dignidad profesional. Y tengo deudas estudiantiles que pagar. Carmen, la mujer, se inclinó hacia adelante. ¿Te graduaste de dónde? UNAM, señora. Hospital General. Especialidad en cardiología intervencionista. ¿Hospital General? El hombre arqueó las cejas. Esa es una de las residencias más competitivas del país. Sí, señor, tuve suerte. La suerte no te lleva a través de una residencia en cardiología, dijo Carmen firmemente. Eso requiere competencia excepcional. Roberto, el gerente, apareció de repente al lado de la mesa. ¿Todo bien aquí? Alejandra, la mesa 15 está esperando. Todo perfecto, dijo el hombre antes de que Alejandra pudiera responder. De hecho, estábamos teniendo una conversación muy interesante con su empleada. Roberto forzó una sonrisa. Alejandra es muy conversadora, a veces demasiado. Alejandra, por favor, atiende la mesa 15. En un momento, Carmen dijo con una autoridad que hizo que Roberto se detuviera inmediatamente. Estamos ordenando. Roberto se alejó, claramente incómodo, pero sin atreverse a contradecir a clientes obviamente adinerados. Alejandra, Carmen continuó, siéntate un momento. Señora, no puedo sentarme durante el servicio. Me pueden despedir. Siéntate, repitió el hombre. Yo me haré responsable con tu gerente. Alejandra miró alrededor nerviosamente. Luego se sentó en la orilla de la silla, lista para levantarse si Roberto regresaba. Soy Carmen Ruiz, dijo la mujer, y este es mi esposo, Eduardo Ruiz. Somos dueños de la Clínica Santa Fe. Alejandra sintió como si le hubieran tirado un cubo de agua helada. La Clínica Santa Fe era una de las instituciones médicas privadas más prestigiosas de México. Eduardo Ruiz era legendario en círculos médicos. Había construido un imperio de hospitales privados a lo largo de 30 años. Señor Ruiz, señora Ruiz, no sabía. Alejandra tartamudeó, sintiéndose repentinamente consciente de su uniforme de mesera, del olor a comida en su cabello, de la enorme distancia entre lo que era y lo que había soñado ser. La pregunta es, Eduardo se inclinó hacia adelante, ¿qué está haciendo una cardióloga de Hospital General sirviendo mesas en lugar de salvando vidas? La pregunta de Eduardo Ruiz colgó en el aire como una sentencia. Alejandra sintió todas las emociones que había estado conteniendo durante 6 meses, amenazando con desbordarse. Frustración, humillación, desesperación, pero también una llama de esperanza que no se atrevía a encender. Señor Ruiz, Alejandra comenzó, tratando de mantener la compostura profesional que había cultivado durante años de residencia médica. El sistema de salud en México es...
complicado. Explícame complicado. Carmen intervino. Su voz era firme, pero no hostil. Era el tono de alguien acostumbrada a obtener información precisa y completa. Alejandra miró alrededor del restaurante. Roberto estaba ocupado con otros clientes, pero podía sentir miradas ocasionales en su dirección. Tomar un descanso no autorizado durante el servicio de la noche era motivo de despido inmediato. Los hospitales públicos tienen listas de espera de años para cardiólogos. Las plazas se asignan por antigüedad, no por competencia, y los hospitales privados. Alejandra hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Prefieren médicos con conexiones establecidas, que puedan traer pacientes propios. ¿Y tú no tienes conexiones?, Eduardo preguntó, pero no había juicio en su pregunta. Era curiosidad profesional. Mi padre es mecánico. Mi madre hace costuras en casa. Soy la primera de mi familia en ir a la universidad. Alejandra sintió el familiar peso de esa realidad. No conozco a nadie que pueda recomendarme y no tengo pacientes que seguirían mi práctica. Carmen y Eduardo intercambiaron otra mirada cargada de significado. Había una comunicación silenciosa entre ellos que Alejandra reconoció de las parejas que llevaban décadas juntas. ¿Cuál fue tu promedio en la residencia?, Carmen preguntó. 9.8. ¿Publicaciones, señora? 3 papers en revistas internacionales sobre técnicas mínimamente invasivas para angioplastia. ¿Idiomas? Español nativo, inglés fluido, italiano básico. Eduardo se recargó en su silla, estudiando a Alejandra, como si fuera un caso médico interesante. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Eduardo Ruiz, fundador y director de Clínica Santa Fe, pionero en cardiología intervencionista en México. Sus técnicas para tratamiento de infartos agudos han salvado miles de vidas. ¿Y sabes por qué estoy aquí esta noche, cenando en un restaurante, en lugar de estar en el hospital? Alejandra negó con la cabeza. Mi cardiólogo me ordenó reducir el estrés, Eduardo continuó. Aparentemente, construir un imperio médico durante 30 años cobra factura en el corazón. Irónico, ¿no? Señor, si me permite, ¿qué tipo de síntomas ha estado experimentando? Las palabras salieron antes de que Alejandra pudiera detenerlas. Su instinto médico había tomado control. Dolor en el pecho durante ejercicio, fatiga inusual, ocasionalmente palpitaciones irregulares. Eduardo respondió automáticamente, como si estuviera hablando con su médico. ¿Le han hecho un ecocardiograma reciente? Prueba de esfuerzo. Angiografía. Alejandra se inclinó hacia adelante, completamente absorta en el diagnóstico potencial. Alejandra, Carmen interrumpió suavemente. Acabas de hacer 3 preguntas que mi cardiólogo tardó 2 citas en formular. Eduardo sonrió. Y esas son exactamente las preguntas correctas. Mi cardiólogo actual es competente, pero no tiene la curiosidad que acabo de ver en tus ojos. Mesa 15 sigue esperando. Roberto apareció nuevamente, esta vez con una expresión claramente molesta. Alejandra, necesito que atiendas a tus clientes. Disculpe. Eduardo se levantó lentamente, y Alejandra notó una ligera mueca de dolor cuando cambió de posición. ¿Es usted el gerente? Sí, señor. Roberto Méndez, gerente general. Mi esposa y yo somos clientes regulares aquí. Gastamos aproximadamente 3,000 pesos por visita. Venimos 2 veces al mes. Esos son 72,000 pesos al año. Eduardo habló con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso inmediato. Roberto inmediatamente cambió su postura. Por supuesto, señor Ruiz. Disculpe si... Alejandra nos está proporcionando un servicio excepcional. De hecho, estamos considerando recomendar este lugar a nuestros socios médicos para sus cenas de negocios. Eduardo continuó, y Alejandra se dio cuenta de que estaba presenciando a un maestro de la negociación en acción.
¿Eso sería conveniente para el restaurante? Absolutamente, señor. Sería un honor. Roberto prácticamente se inclinó. Por supuesto, tomen todo el tiempo que necesiten. Cuando Roberto se alejó, Carmen rió suavemente. 30 años casada con este hombre y aún me impresiona cómo maneja a las personas. La autoridad no viene del título. Eduardo se sentó nuevamente. Viene de la competencia demostrada y la confianza en esa competencia. Se dirigió de nuevo a Alejandra. Cuéntame sobre tu tesis de especialidad. Desarrollé un protocolo para reducir el tiempo de procedimiento en angioplastias de emergencia. Logré reducir el tiempo promedio de 90 minutos a 47 minutos, lo que estadísticamente mejora la supervivencia del paciente en un 23%. ¿Implementaron tu protocolo en Hospital General? Alejandra sintió una familiar punzada de frustración. No, señor, el jefe de cardiología consideró que era demasiado innovador para implementar sin estudios adicionales de 5 años. 5 años, Eduardo repitió, negando con la cabeza. En 5 años, ¿cuántos pacientes podrían beneficiarse de ese protocolo? Basado en el volumen de pacientes de Hospital General, aproximadamente 2.400 pacientes. Y de esos 2.400, ¿cuántos podrían salvarse con tu protocolo que morirían con el protocolo actual? Alejandra hizo el cálculo mentalmente. Estadísticamente, 552 vidas adicionales salvadas. El silencio que siguió fue pesado. Carmen tomó un sorbo de vino, pero Alejandra notó que sus ojos nunca dejaron de estudiarla. Alejandra, Carmen dijo finalmente, ¿por qué medicina? Con tu inteligencia podrías haber estudiado cualquier cosa, ingeniería, leyes, negocios. Cuando tenía 8 años, mi abuelo tuvo un infarto. Vivíamos en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. El médico más cercano estaba a 2 horas. Para cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Alejandra sintió la familiar opresión en el pecho que acompañaba ese recuerdo. Mi abuela lloró durante semanas diciendo, si tan solo hubiera habido un doctor cerca. Y decidiste ser ese doctor. Decidí que nunca más mi familia, o cualquier familia, perdería a alguien por falta de atención médica competente y oportuna. Eduardo asintió lentamente. Una motivación poderosa, pero las motivaciones no pagan las deudas estudiantiles. No, señor, definitivamente no. ¿Cuánto debes? La pregunta era directa, casi invasiva, pero algo en el tono de Eduardo la hizo sentir que era importante responder honestamente. 800,000 pesos, señor. ¿Y cuánto ganas aquí? 12,000 pesos al mes, en un buen mes. Eduardo hizo un cálculo rápido. A ese ritmo, tardarías 67 años en pagar tu deuda, sin considerar intereses. Sí, señor, ya hice ese cálculo. ¿Y qué ganaría un cardiólogo en Clínica Santa Fe? Alejandra sintió su corazón acelerar, pero se forzó a mantenerse realista. Señor, yo no tengo experiencia práctica. No podría calificar para una posición en su clínica. No te pregunté si calificarías. Te pregunté qué ganaría un cardiólogo en mi clínica. No lo sé, señor. Probablemente 80,000 o 100,000 pesos al mes. ¿Probablemente? Eduardo sonrió ligeramente. Un cardiólogo junior en mi clínica gana 120,000 pesos al mes, más bonos por procedimientos. Un cardiólogo senior gana 250,000 pesos al mes. Las cifras eran mareantes. Alejandra trataba de no mostrar cuánto la afectaban, pero 120,000 pesos al mes era 10 veces lo que ganaba como mesera. Pero como dije, continuó rápidamente, no tengo la experiencia que ustedes requieren. ¿Quién te dijo que requerimos experiencia? Carmen preguntó. Yo asumí todas las clínicas privadas. Alejandra, ¿sabes cuál es el problema más grande que tenemos en Clínica Santa Fe? Eduardo se inclinó hacia adelante. No, señor.
Complacencia. Tenemos médicos excelentes, con años de experiencia, que han desarrollado rutinas muy eficientes, pero la eficiencia a veces viene a costa de la innovación. Tu protocolo de angioplastia, Carmen añadió, podría revolucionar cómo manejamos emergencias cardíacas, pero nuestros cardiólogos actuales están tan cómodos con sus métodos actuales que resistirían cualquier cambio. Necesitamos sangre nueva, Eduardo continuó. Necesitamos médicos que cuestionen por qué hacemos las cosas de cierta manera, que traigan ideas frescas, que tengan la humildad de seguir aprendiendo. Alejandra sintió una mezcla de emoción y escepticismo. Señor Ruiz, ¿me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, Eduardo corrigió. Pero no será fácil. Tendrás que probar tu competencia todos los días. Trabajarás con médicos que inicialmente te verán como una amenaza y tendrás que ganar la confianza de pacientes que pueden pagar cualquier médico en el mundo. ¿Qué tipo de oportunidad? Alejandra apenas podía respirar. 3 meses de prueba como cardióloga junior. Salario de 120,000 pesos mensuales. Si después de 3 meses demuestras que tu competencia es tan excepcional como sugiere tu currículum, te ofrecemos un contrato permanente. ¿Y si no logro demostrar mi competencia? Entonces regresas a servir mesas, pero al menos habrás tenido la oportunidad de intentarlo. Alejandra sintió lágrimas formándose en sus ojos. 3 meses. 360,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en su vida entera. Señor Ruiz, señora Ruiz, yo no sé qué decir. Di sí o di no, Eduardo respondió simplemente. Pero decídelo basado en tu confianza en tu propia competencia, no en tu miedo al fracaso. En ese momento, Roberto apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era de pánico mal disimulado. Señor Ruiz, disculpe la interrupción, pero tenemos una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Eduardo preguntó, inmediatamente alerta. Un cliente en la mesa 6 parece estar teniendo algún tipo de ataque. Dice que le duele el pecho y no puede respirar bien. Ya llamamos a la ambulancia, pero... Alejandra ya se había levantado antes de que Roberto terminara de hablar. ¿Dónde está la mesa 6? Alejandra, no puedes abandonar tu puesto para... Roberto, Eduardo interrumpió con autoridad absoluta. Cierre la boca. Alejandra se dirigió rápidamente hacia la mesa 6, donde un hombre de aproximadamente 50 años estaba sentado con una mano en el pecho, sudando profusamente y con una expresión de pánico en el rostro. Señor, soy doctora. Alejandra se acercó rápidamente. ¿Puede describirme qué está sintiendo? Dolor. Aquí. El hombre señaló el centro de su pecho. Como si alguien estuviera parado sobre mi pecho. Y me duele el brazo izquierdo. Alejandra inmediatamente tomó su pulso. Irregular, rápido, débil. ¿Tiene historial de problemas cardíacos? Mi padre murió de infarto a los 52. Yo tengo 51. ¿Está tomando algún medicamento? Pastillas para la presión y para el colesterol. Alejandra miró alrededor rápidamente. Necesito que alguien traiga aspirina, ahora. Y hielo, mucho hielo. Roberto se quedó parado, claramente fuera de su elemento. Yo no tengo autoridad para... ¡Yo tengo autoridad! Eduardo apareció al lado de Alejandra. Hagan lo que ella dice, ahora. Carmen también se acercó. ¿Qué necesitas, Alejandra? Aspirina, inmediatamente. El hielo para enfriar su temperatura corporal y reducir la demanda de oxígeno del corazón. Alejandra se dirigió al paciente. Señor, necesito que se recueste en el piso. Sé que suena extraño, pero necesito mejorar el flujo sanguíneo a su corazón. El hombre, claramente aterrorizado, siguió sus instrucciones. Alejandra se arrodilló a su lado, manteniendo contacto visual constante.
Respire lenta y profundamente. Conmigo, inhale, exhale, inhale, exhale. Su voz era calmada, profesional, completamente diferente del tono servicial que había usado toda la noche. Un mesero trajo la aspirina y el hielo. «Mastique esta aspirina, no se la trague entera», Alejandra instruyó. «Va a saber horrible, pero puede salvar su vida». Eduardo observaba cada movimiento, cada decisión. Alejandra era completamente diferente. Ya no era la mesera nerviosa y apologética. Era una médica en control total de una situación de emergencia. «¿Cuánto falta para la ambulancia?», preguntó sin quitar los ojos del paciente. «Dijeron 15 minutos», Roberto respondió. «Demasiado tiempo». Alejandra se dirigió a Eduardo. «¿Su clínica está lejos de aquí?». 10 minutos en auto. Este hombre necesita un cateterismo de emergencia. Si esperamos a la ambulancia, después el traslado a un hospital público, podrían ser 2 horas antes de que reciba tratamiento definitivo. ¿Estás sugiriendo que lo traslademos nosotros? Estoy sugiriendo que este hombre va a morir si no recibe atención especializada en los próximos 30 minutos. El silencio fue breve, pero cargado de tensión. Eduardo tomó una decisión. «Carmen, trae el auto. Alejandra, ¿puedes mantenerlo estable durante el traslado?». «Sí, señor». El viaje de 10 minutos a la Clínica Santa Fe se convirtió en la prueba más intensa de la carrera médica de Alejandra. Sentada en el asiento trasero del Mercedes de Eduardo, mantenía 2 dedos en el pulso del paciente mientras monitoreaba su respiración y nivel de conciencia. «Señor Hernández, manténgase despierto, hable conmigo», Alejandra decía con voz firme pero tranquilizadora. «¿Cómo se llama su esposa?». «María Elena», el hombre respondió con dificultad, su voz apenas un susurro. «Cuénteme de María Elena. ¿Cuánto tiempo llevan casados?». 27 años. Tenemos 2 hijas. Eduardo miraba por el espejo retrovisor, observando cómo Alejandra mantenía al paciente conversando, monitoreaba constantemente sus signos vitales y daba instrucciones precisas. «Carmen, llama a la clínica», Eduardo le dijo a su esposa, que estaba en el asiento del copiloto. «Diles que preparen la sala de hemodinamia, infarto de pared anterior en progreso, y que localicen al doctor Martínez. Lo vamos a necesitar». «¿El doctor Martínez está disponible a esta hora?», Carmen preguntó mientras marcaba. «Más le vale estarlo», Eduardo respondió secamente. Alejandra ajustó la posición del señor Hernández para mejorar su respiración. «Su pulso está mejorando ligeramente, pero necesitamos actuar rápido cuando lleguemos». «Señor Hernández, ¿tiene alguna alergia a medicamentos?». «No, no que sepa». «¿Alguna cirugía previa?». «Apendicitis, hace 15 años». «Sí». «Perfecto. Señor Ruiz, tienen clopidogrel en la clínica. Necesitaremos anticoagul». «Señor Hernández, ¿tiene alguna alergia a medicamentos?». «No, no que sepa». «¿Alguna cirugía previa?». «Apendicitis, hace 15 años». «Perfecto. Señor Ruiz, ¿tienen clopidogrel en la clínica? Necesitaremos anticoagulantes adicionales antes del cateterismo». «Tenemos todo lo necesario», Eduardo respondió, girando bruscamente hacia la entrada de la clínica. «Carmen, ¿ya contactaste al doctor Martínez?». «Viene en camino. Estará aquí en 5 minutos». Carmen respondió colgando el teléfono. La Clínica Santa Fe apareció ante ellos como un oasis de luz blanca y cristal. Incluso a las 11:30 de la noche, el edificio irradiaba eficiencia y tecnología de punta. Alejandra había visto el edificio desde afuera muchas veces durante sus búsquedas infructuosas de empleo, pero nunca había imaginado que entraría de esta manera. «Señor Hernández, ya llegamos. Vamos a cuidarlo muy bien». Alejandra mantuvo su voz calmada mientras Eduardo detenía el auto en la entrada de emergencias. Un equipo médico ya los esperaba con una camilla.
Alejandra reconoció inmediatamente la eficiencia de una clínica privada de primer nivel. 3 enfermeras especializadas, un residente y equipo de emergencia completo, todo listo en menos de 3 minutos desde la llamada. Varón de 51 años, dolor torácico típico iniciado hace 45 minutos, antecedentes familiares positivos para enfermedad coronaria, hipertensión y dislipidemia en tratamiento. Alejandra reportó automáticamente mientras ayudaba a transferir al paciente a la camilla. Administré aspirina 300 hace 20 minutos, signos vitales estables, pero pulso irregular. El residente la miró sorprendido. ¿Usted es médica? Cardióloga. Eduardo respondió antes de que Alejandra pudiera hablar. Doctor Vázquez, continúe con su reporte. Necesitamos EKG inmediato, laboratorios completos incluyendo troponinas, y preparar sala de hemodinamia para angioplastia primaria. Alejandra continuó sin perder el ritmo. Ya tienen acceso cuarcroto. Lo establecemos ahora. Una de las enfermeras respondió, claramente impresionada por la precisión del reporte médico. Mientras el equipo trabajaba, Alejandra se mantuvo al lado del señor Hernández. Ya está en las mejores manos posibles, le dijo. El doctor Martínez es uno de los mejores cardiólogos intervencionistas del país. Doctor, ¿puedo hablar con usted un momento? El residente se acercó a Eduardo. Habla con la doctor Vázquez. Eduardo respondió. Ella está a cargo del caso. El residente pareció confundido, pero se dirigió a Alejandra. Doctora, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Infarto de miocardio con elevación del ST, probablemente arteria descendente anterior basado en el patrón de dolor. Necesitamos confirmar con EKG, pero recomiendo proceder inmediatamente con cateterismo cardíaco. En ese momento llegó el doctor Martínez, un hombre de unos 45 años, con la confianza tranquila de alguien que había salvado miles de vidas. Eduardo, ¿qué tenemos? Pregúntale a la doctor Vázquez. Eduardo se hizo a un lado. El doctor Martínez miró a Alejandra con curiosidad. No la reconocía, lo cual era inusual en el círculo relativamente pequeño de cardiólogos de la Ciudad de México. «Doctora, por favor», gesticuló hacia el paciente. Alejandra repitió su evaluación, esta vez con más detalles técnicos. El doctor Martínez escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas que Alejandra respondía con precisión. «Estoy de acuerdo con su evaluación», el doctor Martínez finalmente dijo. «¿Quiere asistir en el procedimiento?» Alejandra miró a Eduardo, quien asintió. «Sería un honor, doctor». «Excelente. Vamos a salvar una vida». Durante las siguientes 2 horas, Alejandra experimentó lo que había soñado durante 8 años de estudio médico. Trabajando junto al doctor Martínez en la sala de hemodinamia más avanzada que había visto, utilizó técnicas que había estudiado pero nunca practicado en un ambiente con recursos ilimitados. «Doctor Vázquez, ¿puede ver la obstrucción en pantalla?» El doctor Martínez señaló el monitor donde aparecían las arterias coronarias del paciente. «Sí, doctor. Oclusión completa de la descendente anterior proximal. Procederemos con stent primario». «Exactamente. ¿Qué tipo de stent recomendaría?» «Liberador de fármaco, probablemente everolimus, considerando la edad del paciente y la ubicación de la lesión». «Impresionante. ¿De dónde dice que se graduó?» «Hospital General, UNAM». «¿Hospital General? Ahí entrenan muy bien. ¿Por qué no la había visto antes en los círculos de cardiología intervencionista?» Alejandra sintió el familiar aprieto en el estómago. «He estado buscando oportunidades en el sector». El doctor Martínez no hizo más preguntas, concentrándose en el procedimiento, pero Alejandra notó miradas ocasionales de evaluación. 45 minutos después, las arterias del señor Hernández estaban completamente desbloqueadas. El stent estaba perfectamente colocado y el flujo sanguíneo se había restaurado por completo. «Procedimiento exitoso», el doctor Martínez anunció.
Doctor Vázquez, excelente asistencia. Su técnica es muy sólida. Gracias, doctor. Fue un honor trabajar con usted. Salieron de la sala de procedimientos para encontrar a Carmen, esperando con café, y la esposa del señor Hernández, quien había llegado después de recibir la llamada sobre la emergencia. ¿Cómo está mi esposo?, la mujer preguntó inmediatamente, con lágrimas en los ojos. Señora Hernández. Alejandra se acercó. Su esposo está bien. El procedimiento fue completamente exitoso. Tenía una arteria bloqueada que causó el infarto, pero logramos abrirla y restaurar el flujo sanguíneo. Se va a recuperar completamente. ¿Está fuera de peligro? Está fuera de peligro inmediato. Necesitará medicamentos y algunos cambios en su estilo de vida, pero con el tratamiento adecuado puede vivir una vida completamente normal. La señora Hernández se desplomó en una silla, sollozando de alivio. Gracias, doctora. Gracias por salvar a mi esposo. Alejandra sintió una emoción que no había experimentado en meses. La satisfacción profunda de haber salvado una vida, de haber usado sus conocimientos y habilidades para cambiar fundamentalmente el futuro de una familia. Alejandra, Eduardo se acercó. ¿Podemos hablar en mi oficina? La oficina de Eduardo Ruiz era exactamente lo que Alejandra había imaginado. Elegante pero funcional, con diplomas y reconocimientos cubriendo las paredes y una vista impresionante de la Ciudad de México desde el piso 15. «Siéntate». Eduardo gesticuló hacia una silla de cuero frente a su escritorio. Carmen también entró y se sentó en el sofá del lado. «Alejandra, acabo de presenciar algo extraordinario», Eduardo comenzó. «En 3 horas te vi transformarte de mesera nerviosa a cardióloga consumada. El doctor Martínez quedó muy impresionado con tu competencia técnica». «Señor Ruiz, solo hice mi trabajo». «No, hiciste mucho más que tu trabajo. Identificaste inmediatamente los síntomas, tomaste decisiones correctas bajo presión, proporcionaste atención excelente durante el transporte, diste un reporte médico impecable y asististe en un procedimiento complejo con precisión de experta». Carmen se inclinó hacia adelante. «Alejandra, tengo una pregunta directa. ¿Por qué no has conseguido trabajo como médica?» «Señora, ya les expliqué. No tengo conexiones, experiencia práctica limitada, deudas estudiantiles». «Bullshit», Eduardo interrumpió, usando una palabra que Alejandra nunca había esperado escuchar de él. «Perdón por el lenguaje, pero eso es completamente falso». «¿Perdón? Alejandra, acabas de demostrar más competencia médica en una noche que algunos de mis cardiólogos en meses de trabajo. El problema no es tu falta de habilidad. El problema es un sistema médico que valora conexiones sobre competencia». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes por qué construí esta clínica?» «No, señor. Porque hace 25 años era exactamente como tú, graduado con honores, lleno de ideas innovadoras y completamente rechazado por el establishment médico, porque mi padre era taxista y mi madre vendía tamales». Alejandra sintió un choque de reconocimiento. «¿En serio?» «Trabajé en 3 empleos diferentes mientras aplicaba a residencias. Lavé carros, trabajé en una fábrica, incluso vendí seguros de auto». Eduardo se volteó hacia ella. «La diferencia entre tú y yo es que yo tuve la suerte de encontrar un mentor que creyó en mi competencia más que en mi pedigrí. Y ahora», Carmen añadió, «tú encontraste tu mentor». Alejandra sintió lágrimas formándose en sus ojos por segunda vez en la noche. «¿Me están ofreciendo el trabajo?» «Te estoy ofreciendo más que un trabajo». Eduardo regresó a su escritorio. «Te estoy ofreciendo una carrera. Una oportunidad de desarrollar tu potencial completo, de implementar tus ideas innovadoras, de salvar vidas todos los días». «¿Qué significa específicamente?» «Posición permanente como cardióloga intervencionista en Clínica Santa Fe.
Salario inicial, 150,000 pesos mensuales, con aumentos basados en performance, bonos por procedimientos, presupuesto para asistir a conferencias internacionales y la oportunidad de implementar tu protocolo de angioplastia rápida. Las cifras eran mareantes. 150,000 pesos mensuales era más de lo que había soñado ganar alguna vez. Además, Carmen añadió, la clínica tiene un programa de asistencia educativa. Podemos ayudarte con tus deudas estudiantiles. Yo no sé qué decir. Di sí, Eduardo sonrió. Pero antes de que digas sí, necesitas entender algo importante. ¿Qué? Vas a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Vas a ser evaluada más estrictamente que cualquier otro médico en esta clínica. Algunos colegas te van a ver como una amenaza y vas a tener que ganar la confianza de pacientes que pueden permitirse cualquier médico en el mundo. También, Carmen continuó, vas a ser la cardióloga más joven en el staff. Algunos pacientes van a cuestionar tu experiencia. Algunos colegas van a tratar de minimizar tus contribuciones. ¿Por qué me están advirtiendo sobre todo esto? Porque queremos que tengas éxito, Eduardo respondió. Y el éxito en medicina privada requiere no solo competencia técnica, sino también confianza, diplomacia y resistencia emocional. Alejandra pensó en los últimos 6 meses sirviendo mesas, siendo tratada como invisible, sintiendo que su educación y habilidades se desperdiciaban día tras día. Señor Ruiz, señora Ruiz, acepto. Excelente. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Cuándo necesitan que empiece? Mañana, Eduardo sonrió. El señor Hernández va a necesitar seguimiento postprocedimiento y específicamente pidió que tú fueras su cardióloga tratante. 6 meses después, doctora Alejandra Vázquez estaba en su propia oficina en el piso 12 de la Clínica Santa Fe, revisando los expedientes de sus pacientes para la siguiente semana. Las paredes estaban decoradas con sus diplomas, finalmente colgados con orgullo, y una foto de ella con el señor Hernández y su familia el día que recibió el alta médica. En 6 meses, su vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. No solo había pagado completamente sus deudas estudiantiles, sino que había enviado 100,000 pesos a sus padres para pagar la hipoteca de su casa en Guadalajara. Más importante aún, había salvado 47 vidas. Su protocolo de angioplastia rápida había sido implementado en toda la clínica, reduciendo los tiempos de procedimiento y mejorando significativamente las tasas de supervivencia para pacientes con infartos agudos. 3 hospitales públicos ya habían solicitado entrenamientos sobre la metodología. Doctor Vázquez, su asistente Karen, tocó la puerta. Su cita de las 12:00 p.m. está aquí. ¿Quién es? Una estudiante de medicina de último año. Dice que quiere hablar con usted sobre oportunidades de carrera. Alejandra sonrió. En los últimos 2 meses había recibido docenas de llamadas de estudiantes de medicina que habían escuchado sobre su historia. Muchos estaban en situaciones similares a la suya 6 meses antes, brillantes, motivados, pero sin conexiones familiares en medicina. Hazla pasar. Una joven de aproximadamente 24 años entró nerviosamente a la oficina. Era pequeña, con lentes, y llevaba un folder que claramente contenía su currículum y certificaciones. Doctor Vázquez, soy Isabel Morales. Muchísimas gracias por recibirme. Por favor, siéntate, Isabel. ¿En qué año estás? 6º año, doctora. Me gradúo en 3 meses. ¿Qué especialidad te interesa? Cardiología, doctora. Leí sobre su protocolo de angioplastia rápida en la revista médica y también, escuché sobre su historia. Alejandra estudió a la joven. Había algo familiar en su nerviosismo, en la forma como cargaba ese folder, como si contuviera su futuro entero. Cuéntame sobre tu situación académica.
Promedio de 9.7, doctora. 3 investigaciones publicadas. Servicio social en cardiología en Hospital 20 de noviembre. Impresionante. ¿Ya tienes planes para residencia? Isabel bajó la mirada. Doctora, mi situación es complicada. ¿Complicada cómo? Vengo de Oaxaca. Mis papás son campesinos. Soy la primera de mi familia en estudiar universidad. Isabel hizo una pausa, claramente luchando con emociones difíciles. No conozco a nadie en medicina, no tengo conexiones, y las pocas entrevistas que he conseguido, bueno, siempre preguntan a quién conozco, qué médicos pueden recomendarme. Alejandra sintió un dolor familiar en el pecho. Era como verse a sí misma 6 meses antes. Isabel, ¿por qué cardiología? Cuando tenía 12 años, mi hermano menor tuvo una cardiopatía congénita. Vivíamos a 4 horas del hospital más cercano. Para cuando pudimos trasladarlo a la ciudad, ya era demasiado tarde. Isabel se limpió discretamente una lágrima. Decidí que ninguna otra familia rural debería perder un hijo por falta de atención cardiológica especializada. La historia era diferente en detalles, pero idéntica en esencia. Alejandra reconoció la misma motivación profunda que la había llevado a ella a medicina. ¿Qué has hecho hasta ahora para conseguir residencia? He enviado 89 currículums, doctora. He tenido 6 entrevistas. Siempre la misma respuesta. No tengo el perfil que buscan. ¿Cuál crees que es el perfil que buscan? Alguien con apellido conocido, con papá médico, con conexiones familiares en el hospital. Isabel pausó. No alguien como yo. Isabel, ¿sabes por qué acepté reunirme contigo hoy? No, doctora, porque hace 6 meses yo era exactamente tú, graduada con honores, especializada en cardiología y trabajando como mesera porque ningún hospital me daba una oportunidad. Isabel la miró con shock. ¿En serio? ¿En serio? Envié 280 currículums. Trabajé 6 meses sirviendo mesas para pagar deudas estudiantiles mientras rogaba por una oportunidad de demostrar mi competencia médica. ¿Cómo logró cambiar su situación? Alejandra le contó la historia completa. La noche en el restaurante, el infarto del señor Hernández, la oportunidad que le dieron Eduardo y Carmen, y cómo había transformado esa única oportunidad en una carrera exitosa. La diferencia entre el éxito y el fracaso en medicina, Alejandra concluyó, no es tu apellido o tus conexiones, es tu competencia y tu determinación para seguir intentando hasta que alguien te dé la oportunidad de demostrar esa competencia. Pero, doctora, ¿cómo puedo crear esa oportunidad? No puedo controlar si alguien tiene un infarto mientras estoy sirviendo mesas. Alejandra sonrió. No, pero puedes controlar cómo te preparas para cuando llegue tu oportunidad. Se levantó y caminó hacia su escritorio, donde tomó una tarjeta de presentación. Isabel, Clínica Santa Fe está expandiendo su programa de cardiología. Necesitamos un residente de primer año que tenga hambre de aprender, que esté dispuesta a trabajar más duro que nadie y que tenga la motivación genuina de salvar vidas. Isabel casi se cae de la silla. ¿Me está ofreciendo una residencia? Te estoy ofreciendo una entrevista real, donde vas a ser evaluada únicamente por tu conocimiento médico, tu capacidad de resolver problemas y tu potencial para convertirte en una cardióloga excepcional. ¿Y si no tengo experiencia práctica? Yo tampoco tenía experiencia práctica hace 6 meses. Lo que tenía era competencia, determinación y la disposición de trabajar más duro que cualquier persona en el hospital. Isabel comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y esperanza. Doctora, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas todavía. La entrevista es solo una oportunidad. Tendrás que ganarte la posición con tu propio mérito. ¿Cuándo sería la entrevista? Mañana a las 10:00 am, con el doctor Eduardo Ruiz, conmigo y el doctor Martínez.
2 horas de preguntas técnicas, análisis de casos clínicos y evaluación de tu capacidad para trabajar bajo presión. ¿2 horas? Isabel, si quieres una carrera en cardiología intervencionista, vas a trabajar turnos de 16 horas salvando vidas. Una entrevista de 2 horas debería ser la parte fácil. Isabel se enderezó y Alejandra pudo ver la determinación reemplazando al nerviosismo en sus ojos. Estaré lista, doctora. Excelente. Isabel, una cosa más. ¿Sí? Sin importar lo que pase mañana, no dejes de perseguir tu sueño. Si no funciona aquí, sigue aplicando en otros lugares. Tu competencia eventualmente será reconocida por alguien. Al día siguiente, Alejandra estaba en la sala de juntas observando a Isabel responder preguntas complejas de cardiología intervencionista. La joven había llegado 30 minutos temprano, impecablemente vestida y con una carpeta llena de investigaciones adicionales que había realizado durante la noche. Señorita Morales, el doctor Martínez preguntó, ¿cómo manejaría una disección de arteria coronaria durante una angioplastia? Doctor, dependería del tipo de disección. Para una disección tipo A, procedería inmediatamente con stent para sellar la disección y restaurar el flujo. Para una tipo B, evaluaría si el flujo TIMI es adecuado antes de decidir si intervenir. Eduardo y Alejandra intercambiaron miradas de aprobación. La respuesta era técnicamente perfecta. ¿Y si el paciente desarrolla shock cardiogénico durante el procedimiento? Eduardo continuó. Balón de contrapulsación intraaórtico para soporte hemodinámico mientras completo la revascularización. Si eso no es suficiente, consideraría ECMO. Después de 2 horas de preguntas técnicas, análisis de casos complejos y discusión sobre investigación médica, los 3 médicos tenían una conclusión unánime. Isabel, Eduardo dijo finalmente, en 25 años evaluando candidatos para residencia, rara vez he visto a alguien con tu combinación de conocimiento técnico y motivación genuina. Gracias, doctor. La posición es tuya si la quieres. Salario de residencia estándar, pero con oportunidades de investigación, asistencia a conferencias internacionales y entrenamiento con los mejores cardiólogos intervencionistas del país. Isabel comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sin ningún intento de ocultarlo. Sí, doctor, acepto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Cuando Isabel se fue, Eduardo se dirigió a Alejandra. Excelente elección. Esa joven va a ser una cardióloga excepcional. Gracias por apoyar mi recomendación. Alejandra, no apoyé tu recomendación. Apoyé tu juicio médico. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? Tu juicio médico se ha ganado mi confianza completa durante estos 6 meses. Cuando recomiendas a alguien, sé que es porque has identificado competencia real. 3 años después, Dr. Alejandra Vázquez estaba en el podium del Congreso Nacional de Cardiología frente a una audiencia de 2.000 médicos de toda Latinoamérica. Era la conferencia médica más importante del año y ella había sido invitada como ponente principal. El protocolo de angioplastia rápida que desarrollamos en Clínica Santa Fe ha sido implementado en 47 hospitales de México, reduciendo la mortalidad por infarto agudo en un 34%. Alejandra anunció, y la audiencia aplaudió entusiastamente. Pero hoy no vengo a hablarles solo sobre protocolos médicos. Vengo a hablarles sobre algo igualmente importante. Cómo identificar y desarrollar talento médico que está siendo desperdiciado por nuestro sistema. En la primera fila, Alejandra vio a Isabel, ahora en su 3er año de residencia y ya reconocida como una de las mejores residentes de cardiología del país. A su lado estaban Eduardo y Carmen, sonriendo orgullosamente. Hace 3 años, yo era una doctora especializada en cardiología trabajando como mesera,
no porque no tuviera competencia, sino porque el sistema médico valoraba conexiones sobre capacidad. Un murmullo recorrió la audiencia. Muchos médicos conocían su historia, pero escucharla en el contexto del Congreso Nacional le daba un peso diferente. Hoy, nuestra clínica ha implementado un programa de identificación de talentos que ha contratado a 23 médicos jóvenes que estaban siendo subutilizados por el sistema. Su performance promedio supera al de médicos contratados por métodos tradicionales. Porque resulta que cuando das una oportunidad real a alguien basada en competencia, no en conexiones, esa persona no solo trabaja al máximo de su capacidad, sino que innova, investiga y contribuye de maneras que médicos cómodos nunca harían. Dr. Hernández, su primer paciente, estaba en la quinta fila. Había regresado a una vida completamente normal y cada 6 meses visitaba a Alejandra para check-ups de rutina, pero más importante, para agradecerle por haberle salvado la vida. El programa Oportunidades Médicas que hemos desarrollado está siendo estudiado por el Ministerio de Salud para implementación nacional, porque hemos demostrado que México tiene un tesoro oculto, miles de médicos excepcionales que están siendo desperdiciados por sistemas obsoletos de selección. Después de la conferencia, Alejandra fue rodeada por decenas de médicos jóvenes, estudiantes de medicina y directores de hospitales. Todos querían saber más sobre el programa, sobre su historia, sobre cómo replicar el éxito. Dr. Vázquez, un joven médico, se acercó. Soy cardiólogo, me gradué hace 8 meses y estoy trabajando en un call center de seguros médicos porque no he conseguido trabajo en mi área. ¿Cuál es tu nombre? Dr. Ramírez, señora. Dr. Ramírez, tienes tu currículum. El joven le entregó una carpeta. Y Alejandra inmediatamente reconoció la misma esperanza desesperada que ella había sentido 3 años antes. Dr. Ramírez, vas a recibir una llamada mañana. Tenemos una posición abierta en nuestro programa. ¿En serio? En serio. Y recuerda, la competencia real siempre encuentra una forma de manifestarse. Solo necesita la oportunidad correcta. Esa noche, en su departamento en Polanco, un apartamento de 2 recámaras que habría sido impensable 3 años antes, Alejandra reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Había demostrado que una sola persona, con determinación genuina y la oportunidad correcta, puede transformar no solo su propia vida, sino sistemas enteros. Que las frases como "no tienes el perfil que buscamos" no deberían ser barreras permanentes, sino motivaciones para seguir luchando hasta encontrar a alguien que valore competencia sobre conexiones. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabel. Doctora Vázquez, acabo de ser aceptada en una beca de cardiología intervencionista en Cleveland Clinic. Todo empezó con la oportunidad que usted me dio. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Alejandra sonrió, sabiendo que Isabel regresaría a México en 2 años como una de las cardiólogas intervencionistas más preparadas del mundo, lista para continuar el ciclo de identificar y desarrollar talento subutilizado. La mesera que había sido ignorada por el sistema médico se había convertido en la médica que estaba transformando cómo ese sistema identificaba y aprovechaba talento real. Había salvado cientos de vidas, desarrollado protocolos que se usaban en todo el país y creado oportunidades para docenas de médicos jóvenes. Y todo había comenzado con un cliente que pidió ayuda en el momento correcto, y una doctora que nunca dejó de creer en su propia competencia, sin importar cuántas veces el sistema le dijera que no era suficiente. Y si esta historia te inspiró, déjanos un comentario contando tu experiencia de perseverar cuando otros no creían en ti. Dale like si piensas que el talento verdadero siempre encuentra una forma de brillar. Y suscríbete para más historias que demuestran que una sola oportunidad
puede transformar no solo una vida, sino el mundo entero. Porque a veces las oportunidades más importantes llegan cuando menos las esperamos, y la competencia real siempre encuentra una forma de manifestarse, sin importar cuántos obstáculos se encuentre en el camino.